gracias a la iglesia. Yo siempre digo que un corazón agradecido siempre es feliz. Hay que agradecer. ¿Quiere ser feliz? Agradezca. Y aunque no vamos a hablar de agradecimiento hoy, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de una vez la palabra del Señor, porque me dieron un tema desafiante. Digo, Señor, ¿cómo lo predico? Sí. Entonces, wow. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Ese es el tema de hoy. Y es un tema fuerte. Y al principio tuve como los toreros. Pero, Señor, ¿y cómo lo predico? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que, aunque a veces nosotros decimos, qué gran hombre de Dios. Y es verdad que hay grandes hombres de Dios, pero también tienen sus debilidades. Por más encumbrado que esté, si no, pregúntele a Pablo. Y él dice, fui al tercer cielo y vi cosas inefables que no son expresadas al hombre hablar. Óigame, no había palabras para traducirla al lenguaje humano. Y para que se baje un poquito, para que no se suba tanto, dice, ay, me pusieron un aguijón en mi carne. Y oiga con la misión, que me abofeté. Y usted sabe que tenemos debilidades. Pero ¿sabe qué? También tenemos llamado. Y el llamado como que se pone frente a la debilidad y están cara a cara y pulsean. Y si estuviera predicando en mi campo, digo, se emburujan. Pero ustedes son popis, yo no le puedo hablar así. Yo no le puedo hablar así. ¿Qué decimos? En esa lucha, en ese enfrentamiento, el llamado es más poderoso y termina venciendo la debilidad. Si yo le digo a ustedes que si Dios los llamó a evangelizar, estamos en la parte introductoria, y Dios le dice, mira, yo quiero que las almas se salven. Y usted va así con su debilidad. Y algo curioso, que las almas se están salvando y a usted no le cae bien que las almas se salven. Su debilidad es andar en contra de la voluntad de Dios. Y hay un predicador en la Biblia que por Dios salvar a la gente, él le cayó mal, muy mal. Un predicador raro y un mensaje raro, el mensaje más corto que yo he escuchado.
Y vamos a ir a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y también el capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ese fue el mandato. Proclama el mensaje que yo te diré. Uno fue antes y otro fue una reiteración del llamado. Cuando nosotros hablamos de llamado, hablamos del llamado de Dios, estamos llamando de un nombramiento o una invitación que Dios le da a un siervo o a una sierva para que desempeñe un trabajo en la obra o en su obra, en su iglesia. Este llamado es una vocación, es una invitación, una citación, una convocatoria que Dios le hace a alguien para desempeñar una función. A veces el llamado trae alegría y siente satisfacción hacerlo, pero muchas veces el llamado trae amargura y trae desafíos. No siempre el llamado va a ser placentero, aunque al final va a terminar gustándote. Pero hay momentos que el llamado de Dios trae grandes desafíos, grande sufrimiento, grandes retos tan grandes que uno no sabe cómo enfrentarlo. Pero precisamente cuando está viendo tu nivel de debilidad y fuiste llamado, te darás cuenta que el llamado no depende de la circunstancia ni depende de los hombres, sino que depende de aquel que te llamó. Y así puede vencer todas las debilidades que puedan haber. Cuando hablamos de debilidad, podemos clasificarlas en debilidades corporales, que son aquellas cuando el cuerpo o parte del cuerpo le faltan las fuerzas, o no se puede valer una parte del cuerpo por sí misma. Estamos hablando que hay una debilidad en el cuerpo. La otra debilidad que podemos ver son las debilidades institucionales de las instituciones, las empresas, que son déficits, falencias que pueden ocurrir, pero también existen las debilidades personales que encajan en las primeras, pero estas debilidades mayormente van
con el carácter de la persona y no con su cuerpo, su fuerza. Estas debilidades, que son las que más problemas nos dan, todas son problemáticas, pero estas debilidades de la personalidad, todo el que es líder, todo el que brega con gente, lucha con gente, tiene que saber que está gerenciando debilidades. Por lo tanto, esas debilidades de la persona son aspectos que suelen resultar desagradables. Pueden resultar nada positivo y que puede convertir a la persona en miserable. Hay personas que usted lo ama y lo quiere, pero usted no lo quiere muy cerca de usted. Óyame, hay personas que son tan cómodas que ellos mismos no se soportan. Y bien, los saludamos, Dios te bendiga, pero es que cuando estoy contigo recibo tormento. Yo no sé si usted ha estado con cerca de una persona así. Hay personas, óyame, que aún usted no quiere ni que lo salude porque todo lo que le lleve es veneno y amargura y chisme y problema, y nunca el otro está bien. Siempre le están viendo cosas malas a la gente. Si le cuento un chismecito, hablando de chisme. Una vez yo tuve que decirle a alguien: mira, no me hable así fuerte. No me hable de nadie. Porque es que el problema es que usted está gozándose con el Señor y está en paz. Entonces vienen a traerte veneno al oído. No me hable de esa tontería. Yo le dije: bastante debilidades yo tengo. Yo tengo que ocuparme en mejorarme yo. No me hable de otro. Yo no sé de ahí para adelante, pero mire, eso a la distancia. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Si tú eres una víbora, quédate con tu veneno adentro, no me lo transmita a mí. Y siempre están buscándole cosas malas a la gente. Y entonces toda persona, pastores, maestros, líderes, directores de escuela, óyame, tiene que luchar con debilidades. Y esas debilidades personales personas destempladas, personas que no se miden, que lo primero que les llegó a la boca, aún en los matrimonios hay debilidades. Llegó una palabra para la pareja y después rompe el plato y después quiere empatarlo. Se puede después que se rompió el plato. Pero son debilidades humanas. Son debilidades personales. Y todos los días tenemos que luchar con nuestras debilidades personales, pero también con las que están a nuestros lados, con las personas que están a nuestro lado. ¿Qué hacemos? A veces nos centramos en la idea de que nosotros somos mejores que los demás y que tenemos la razón. Y por eso hoy en día los matrimonios se están descalabrando.
Las familias, problema. Porque no sabemos sobrellevar las debilidades de los demás. Y en el caso de los matrimonios, te casaste con una débil. Y si fue una muchacha que se casó con un hombre, se casó con un débil. Porque todos traemos debilidades. ¿Por qué lo queremos perfecto? Déjeme decirle. Si usted quiere a alguien perfecto, mírese. Analícese usted mismo. Y de acuerdo a lo que usted descubra de usted, entonces, y no solamente lo que usted descubra, sino de acuerdo a lo que usted dé, entonces pida. Entonces exija. Ay, Dios mío. Ni un amencito. Aleluya. Aleluya. Seguimos. Esas debilidades humanas están en nosotros, nos hacen vulnerables. Pero habrá esperanza para nosotros hacer la obra de Dios. Déjeme decirle que sí. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente de lo más imperfecto del mundo, pero que se pongan en las manos del Dios perfecto. Y el Dios perfecto agarra tu debilidad y Él es que te ayuda. Ay, es que no queremos que la cosa de que, perdónenme los perfeccionistas, perdónenme. Ay, pero es que yo quiero que todo quede impecable. Mire, deje que cuando usted vaya a hacer la cosa, métase en la cabeza, sí, la voy a hacer excelente para Dios, y hágalo todo lo que más pueda. Pero déjeme decirle que perfecto no va a quedar. Porque es que a veces nos llenamos de tanta ansiedad para que no hable la gente. El perfeccionista lo único que tiene miedo es que hable la gente. Oiga eso, el perfeccionista lo que tiene es miedo. Y óigame, hay que hacer las cosas bien. Esa es otra cosa. Pero no, hombre, que la gente va a hablar siempre. Siempre va a hablar. Si lo hace muy perfecto, ¿y qué es lo que él se cree? ¿No? Óigame, cuando lo llega a ser casi perfecto, ¿y qué es lo que él se cree? ¿De qué es lo que él priva? Si lo hace muy por debajo, mal. Si lo hace en el medio, es un mediocre. ¿Viste la mediocridad del evento? Y entonces, ¿cuál será la meta a la hora de yo hacer algo? Enfóquese de hacerlo con todo su esfuerzo para Dios. Punto. Punto. Hágalo para Dios. Y de su mayor esfuerzo que el Señor vea, dijo, oye, me llegó al 100 de Él. Dio el 100% de Él. Porque el 100% de cada persona no es el mismo. Quizás el 100% de una persona sea el 0.0000%, 000 punto, ¿cómo es? 0.0001 del otro. Oiga eso, a ese nivel. Pero el otro dio su 100%. Pero para mí eso no es nada. O para usted eso no es nada. ¿Y qué es lo que hizo? Y ese tollo, no fue un tollo. Él dio su mayor esfuerzo.
Para usted quizá, óigame, eso no es nada insignificante, pero para el otro dio todo su esfuerzo. Y si lo hizo para Dios, Dios dice, tremendo, llenaste la vasija. Y quizás el otro dio el 50%, hizo cosas extraordinarias. Todo el mundo dice, hizo cosas extraordinarias. Y Dios dice, te faltó el 50%. ¿Entienden cómo es la cosa? Pero luchamos con esas debilidades, hermanos, hermanas. Pero lo importante de todas esas debilidades que nosotros tenemos que comprender que Dios llamó a Jonás sabiendo que Jonás tenía una debilidad. ¿Y cómo es eso? Que Dios sabe que nosotros somos débiles y que tenemos problemas de carácter y problemas de personalidad, y como quiera nos llama. ¿Cómo Dios sabe que yo soy un malcriado? Y no digo un perro porque estoy predicando. Cuando uno predica no puede decir perro, ¿verdad? Pero un malcriado. Y entonces, como quiera, Dios sabe que tengo esa debilidad. Y entonces Dios dice, mira fulano, mira fulana, yo necesito usarte para mi gloria y para mi honra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted y yo lo rechazamos porque no queremos gente incómoda a nuestro lado. Pero Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que tienen problemas, y yo lo voy a hacer descansar, porque no he venido a buscar sanos, sino a los enfermos. Con toda y la debilidad, ven. Jonás, un profeta de Dios. Porque a veces nosotros creemos que los hombres de Dios no tienen sus debilidades. Y déjenme decirle que sí la tenemos. A veces no queremos mostrársela a la gente de que para que no crean que somos débiles. Pero somos débiles. Siempre queremos esconder nuestras debilidades y nuestra fortaleza exhibirla y que todo el mundo la vea, pero la debilidad escondida, que nadie sepa, porque después hablan de mí y hay que cuidar la imagen. Y si hay algo que la persona tiene que cuidar es la imagen. Usted puede cuidar la imagen donde quiera que usted esté, y está bien, no es que está mal. Hay que cuidar su imagen, pero sin volverse loco. Yo lo que entiendo es que usted y yo, más que guardar la imagen, tenemos que guardar el testimonio cristiano. Oiga eso, guardar el testimonio cristiano. Donde quiera que estemos, guardar el testimonio cristiano. Porque su imagen va a desaparecer pronto, y la mía también. Pero si mantenemos el testimonio cristiano, a alguien le vamos a hacer de bendición, de honestidad, de responsabilidad, de compañerismo, de lealtad, de fidelidad. Eso sí tenemos que tenerlo. Y Dios llamó a Jonás sabiendo que Jonás tenía esa debilidad. Y en el versículo 1
Interesante. Cuando le viene la palabra de Dios a Jonás y le dice: vete a Nínive. Porque Dios, a pesar de su debilidad, lo comisionó. Vete a Nínive. Y quiero que le diga el mensaje que yo te voy a decir allá en el 3, 1 y 2. Jonás, muy bien, se levanta. Y cuando él se levanta, de San Pedro de Macorís, un tiguerazo, dice: yo sé el plan de Dios. Yo lo sé. Ok, está bien. Yo sé lo que Dios va a hacer con Nínive. Es lo que está buscando, que yo vaya, le predique, le diga, vienen ellos, se arrepienten, y entonces viene Dios con su misericordia y su perdón y su cosa, viene y los restaura. Pero óyeme, ¿a quién? A los ninivitas, a esos sanguinarios, a esos abusadores, a esos que han abusado del pueblo de Dios. Está bien, yo voy a ir a Nínive. Hoy, ¿a quién le habló a Jonás? Fue Dios. Yo voy a ir a Nínive. Y Jonás se divorcia de los planes y los propósitos de Dios. ¿Y por qué se divorció de los planes y los propósitos de Dios Jonás? Precisamente por su debilidad. Y al divorciarse, dice el versículo 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En otras palabras, Jonás no quería, se divorció de la voluntad de Dios. Y hay alguien en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, en la cuarta asamblea de Dios, que se divorcie de la voluntad de Dios, que le vaya bien. Yo pregunto, ¿hay alguien en esta iglesia que se divorcie de la voluntad de Dios, que le vaya bien? La gran debilidad de Jonás era que Dios estaba diciendo una cosa y Jonás tenía sus propios planes. Esa era la gran debilidad de Jonás. Dios quería mostrar misericordia, pero Jonás decía: no, lo que merecen es castigo. Dios quería restaurar, pero Jonás decía: yo lo que quiero es que destruya. Divorciado de la voluntad de Dios. Y para no hacer la voluntad de Dios, él toma sus propios planes, como hacemos nosotros. Ay, Jonás. Estoy hablándole a Jonás hoy. Yo no sé cuántos se consideran Jonás. ¿Cuántos no están haciendo la voluntad de Dios? Porque tú sabes lo que Dios te ha llamado. Y hay algo tremendo, extraordinario, que la Asamblea de Dios ha abrazado. Y eso es algo que la iglesia siempre lo debe de tener: su mandato, nuestra misión. Respirar misión, hablar evangelismo, comunicar evangelismo, misiones, salvación de las almas, vida eterna. Una iglesia que no toma esto como enfoque es una iglesia que está marcando, sellando su muerte. El llamado fue para salvar a la nación de Nínive. Pero ¿qué llamado está haciéndole Dios hoy a los Jonás? Para salvar a San Pedro de Macorís, para salvar a Restauración,
Pero ¿qué tal si Dios está diciendo, mira, quiero que se unan, quiero más evangelización? Y yo sé que esta iglesia trabaja, porque, ¿de dónde somos? Pero ¿sabe qué? A veces los planes individuales, Dios está diciendo Nínive, y nosotros estamos diciendo placer para Tarsi. Estamos en nuestros propios planes. Era la debilidad de Jonás, divorciado de la voluntad de Dios. Y cuando él toma el camino definitivo y se va por donde él quiere, Dios le dice, no hay problema. Eso lo estoy poniendo yo. Pero algo importante, que él se levantó, se fue lejos de la presencia de Jehová por allá, y lejos de la voluntad de Dios. Estaba vigente como quiera el llamado que Dios le había hecho. Porque el llamado no depende de que si nosotros obedecemos o desobedecemos. El llamado siempre va a estar. Siempre va a estar. Oiga bien, aún desobedezcamos, el llamado va a permanecer. Si desobedecemos, nos apartamos, el llamado permanece. Ahora, si nos fuimos de este mundo sin cumplir la misión para la cual Dios nos asignó, entonces tendremos pérdida. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Tendremos pérdida. Pero ¿qué pasa? Las motivaciones de Jonás, ustedes la encuentran en Jonás capítulo 3. Perdón, Jonás capítulo 4. Su capítulo 4, su versículo del 1 al 2, 1 y 2. ¿Cuáles eran las motivaciones de Jonás de irse por otro lado? Dice la Biblia, dice Jonás 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería que la gente de Nínive, Dios lo salvara. Dios le dijo a Jonás, le voy a enviar juicio, la voy a destruir. Y Jonás dijo, eso es lo que yo quiero. Y entonces, como eso es lo que yo quiero, esa es mi voluntad, y la voluntad de Dios era salvarlos. Y como lo va a destruir, déjame irme bien lejos. Y pagó su propio pasaje, porque llegó el día de la venganza, nos reiremos de nuestros enemigos. Por eso yo le digo que Jonás es el predicador más raro. El único predicador que se amargó la vida porque se salvaron gente. Predicador extraño, Jonás. Y el mensaje parece ser que Dios se lo dio cortito. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Ese es el mensaje más largo, más corto que se ha dado en la Biblia. Lo dio Jonás. Y una predicación así, díganme usted, un mensaje corto. Pero ¿sabe qué? No hay que dar un mensaje tan largo. Dios, lo único que él fue donde el rey, y entonces quien se encargó de predicar en lo adelante fue el rey.
A veces basta con una sola persona que nosotros le lleguemos. Y Dios por medio de esa persona va a llegar a donde nosotros no vamos a poder llegar. Pero ¿sabe qué? Tenemos que reconectarnos con la voluntad de Dios. Y donde nosotros estemos, hay tierra de Dios ahí. Donde nosotros estemos hay terreno de Dios. Y ahí tenemos que empezar a predicar la palabra, porque para eso nos llevó Dios a ese lugar. Jonás se apesadumbró. Y oiga que dice la Biblia en el versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, porque Dios se había arrepentido. Aunque eso hay que aclararlo en otra ocasión. ¿Y se arrepiente Dios? Eso hay que aclararlo en otra ocasión. Sencillamente el juicio estaba pendiendo sobre ellos por sus acciones. Si ellos dejaron de accionar impíamente, el juicio se quitaba. Eso significa que se arrepintió Dios. ¿Se entiende eso? El juicio pendía sobre su cabeza. Ellos estaban como en una polea, bajándolo hasta que llegara el juicio. Pero si ellos revirtieron, entonces la polea subió y quitó el juicio sobre su cabeza. A eso se le llama: se arrepintió Dios. Pero ¿qué lo detuvo? Las acciones de ellos. ¿Qué traía el juicio de Dios? Nuestras acciones. Si hay acciones pecaminosas, traemos los juicios de Dios. Si dejamos las acciones pecaminosas, quitamos los juicios de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora bien, las motivaciones de Jonás eran la venganza, el odio y el rencor. Para él actuar de esa manera, ¿qué importancia tenía? Que él tenía una debilidad, pero también tenía un llamado. Y aunque no quiso, y aunque usted y yo no querramos, le voy a contar rapidito que Dios tratará nuestras debilidades. Dios nos va a llamar con todas nuestras debilidades. Sí, eso es correcto. Como venga, sí, ven. Pero no te va a quedar siendo el mismo debilucho toda la vida. Porque hay áreas que tienen que ser fortalecidas. Hay áreas que tienen que ser ¿cómo? Fortalecidas. Jonás se fue para Tarsis, hizo su voluntad, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, que no lo voy a leer, en Jonás 1 del 4 al 17, que hay cosas que cuando estamos en la ruta equivocada, Dios va a crear mecanismos para que nosotros volvamos a la voluntad de Dios. Hay gente que Dios la quiere haciendo algo y que ya están claros de su llamado. Clarito. Ya están claros para qué Dios lo tiene sobre la tierra, pero no están ejerciendo la labor ministerial que Dios le ha mandado a hacer. Y ya ellos saben que Dios los llamó para eso, pero están haciendo otra cosa. ¿Sabe qué hace Dios? Déjame mandar algunos vientos. Hay vientos de bendición, hay tormentas de bendición, aunque no lo parezca. Hay vientos que son de bendición, hay tormentas que son de bendición, aunque no parezca. Se levantan tempestades, se levantan tormentas, pero a veces esa tormenta permitida por Dios, decirle: vuelve a la voluntad. Hay personas que se han ido de la voluntad de Dios y Dios tiene que tocar a su alrededor, a veces en la misma familia,
no está orando, no está buscando a Dios, no está ayunando, no te está entregando a Dios. A veces Dios dice, espérate, tengo que ajustar algo en fulano, en fulana. Entonces a veces Dios provoca ciertos vientos. Pero esos vientos no son para destruir. Son vientos que te van a acercar al propósito, a la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y así Dios lo hizo con Jonás para hacerlo entender. ¿Cuáles vientos pueden azotar la vida de la persona hoy? Hay vientos que son demoníacos, tormentas que son demoníacas, pero no todo es demonio. Hay momentos que en medio de la tormenta yo tengo que preguntarme y decir, Señor, ¿qué tú quieres con este propósito, con esta situación, con este problema? ¿Qué propósito tú tienes? Dios provoca a veces tormentas que son de bendición para llevarte al destino que Él ha trazado. Para decirte, esa debilidad tuya tiene que ser superada con el llamado. Y el llamado que Dios te ha hecho es para bendecir a muchas vidas. No es un llamado para centrarte en ti mismo, sino que hay que darle a otros. Pero para hacerlo entender, muchas veces Dios tiene que provocar vientos, huracanes, terremotos, donde la plataforma donde estamos se nos mueva y correr rápido a la voluntad de Dios. Eso pasó con Jonás. Dios, después que Jonás estaba todo enojado con Dios porque había salvado a Nínive, Dios le da una lección en el 4 del 6 al 11, donde Dios lo pone en un lugar. Él se va a descansar todavía a ver lo que va a pasar con la ciudad, porque todavía está esperando los juicios de Dios. Y Dios entonces le pone una calabacera y él se alegra mucho porque recibe alivio, recibe refugio, muy contento. Y al otro día Dios le manda un gusano y la calabacera se seca, la destruye. Y él se enoja tanto por la calabacera, porque el sol lo fatigaba y le molestaba, pero ya se quería la calabacera y ahora la anhela. Y Dios con esto le da una lección. Y Dios tiene que tratar nuestras debilidades convenciéndonos. A veces con los vientos, pero a veces con un convencimiento. Y Dios trata con él y le dice, ¿por qué te enojas por la calabacera? No la plantaste, de un día a otro creció, de una noche a otra, al otro día murió y tú te enojas. ¿Cuánto vale para ti? Porque él se sentía refugiado en ella. Ya le sentía cariño a la calabacera. Y Dios le dice, tanto la ama, ¿verdad? O la quiere, la anhela. Tiene misericordia de que se secó. Así, ¿cuánta misericordia no tenía que tener yo con la persona de Nínive? Que hay 120,000 personas que no saben discernir ni entre su mano derecha ni su mano izquierda. Ustedes ven cómo nosotros juzgamos y cómo Dios juzga. La debilidad de Jonás era venganza, odio, rencores. Pero a pesar de eso, Dios lo llamó. Pero no lo dejó con su debilidad.
sino que empezó un proceso de restauración. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Tenemos todos debilidades, pero estamos en la mano del alfarero. Y donde están esas grietas, esas debilidades, créame que Él la está tapando una por una. Porque lo que Él deposita en nosotros no quiere que se vayan por esas grietas. Ya me dieron un amén de terminar. No, en la iglesia hay que interpretar los amenes. Miren, hermano, no es de verdad. Hay un amén de gloria a Dios, un amén de termine, un amén, sí. Y escuché un amén de terminar. Pues dejémonos encarrilar por el camino de Dios. Dejémonos convencer por Dios y que Él trate nuestras debilidades. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios es bueno. Gloria a Dios, aplauso para Dios.